Completa la aventura, ahora va por la vía del Trochita. El viejo expreso patagónico, La Pancha. Ahora ¿qué sos? Túnel de 110 metros. A ver, guarda. Ahora sí, gracias. Somos legales. Sí. Nos faltó la lechuga. ¿Qué dice ahí? ¿Qué era la habitación? Ah, acá dormía Cassidy. Ya está en modo asadito. Buenos días, hermoso el camping. Allá con nuestros amigos Adriana y Juan. Nos vamos del Maitén. Camping gratuito municipal. Somos Adri y Rubén de Rodando Sin Apuro. La principal de este equipo es La Pancha, nuestra carpa con ruedas que nos lleva a lugares increíbles. Nos vamos de la provincia de Chubut. Chau, Chubut. Gracias por todo, hermoso Chubut. Y llegamos a Río Negro. Qué lindo que lo pasamos en el Maitén. Ruta S140. Nuevamente cruzando la vía del Trochita. Varias veces se cruza la vía. Bueno, acá también arreglan caminos. La amo Argentina también, provincia de Río Negro. Ñorquín, Co. Así es. Ajá, con acento en la O. El triángulo, Sí, de ahí donde para la atrás. máquina da vuelta. Ahí entendimos cómo funcionaba el triángulo. Exactamente. Qué importante haber venido. Sí. Aprendiendo en el viaje, rodando sin apuro. Nos desviamos, vamos por ruta provincial 6. La otra seguía Bariloche y nosotros vamos siguiendo la vía del Trochita. Este ramal de trocha angosta se inició en el año 1921 para unir las localidades de Esquel, en la provincia de Chubut, con Ingeniero Jacobacci, en Río Negro. La extensión del ramal es de 402 kilómetros. La obra finalizó en 1945. La velocidad promedio es de 45 kilómetros por hora, siendo su velocidad máxima 60 kilómetros por hora. Este tren a vapor, llamado La Trochita, lleva ese nombre por su trocha angosta de 75 centímetros. Desvío a Río Chico. Ah, bueno, arranca bien. Fresh.
pedacito del río Chico. Así que aquí se vendían boletos, en la actualidad continúan funcionando los talleres para reparación. Veíamos truchitas pequeñas saltar, pero no, en este momento no se ven. Nosotros las pudimos ver. La pancha se transformó en trochita por un rato. Vamos, Pancha, por la vía, vamos, Pancha, por la vía. Es lo que le faltaba hacer a la Pancha. Completo. Completa la aventura. Ahora va por la vía del Trochita. El viejo expreso patagónico, la Pancha. Bueno, nos faltaba esto. Ir con la Pancha por la vía. Ahora eso. Vamos por la vía. Llegando al puente. Puente colgante y túnel en el año 1933, comandado por el ingeniero italiano Guido Amadeo Jacobacci. Túnel de 110 metros. Una obra impresionante. Mucho viento que no ayuda. Bueno, bastante riesgoso este cruce, con el sol en contra, una mano ocupada con el teléfono, nada de barandas donde poder agarrarse, no apto para personas que sufren vértigo o que tienen mareos. Costó, pero lo logramos. Allá quedó la Pancha del otro lado del río. El tema es que después hay que regresar. Bueno, ahora vamos al túnel. Ya pasamos lo más difícil, el puente. Y un túnel curvo. Justo se ve la luz allá en la curva. Qué hermoso. Ya estamos del otro lado del túnel.
chistes así, no. Que voy con mucho cuidado. Estamos bastante alto. Bueno, ahora la Pancha se cree trochita. Mira la voz. Esa Pancha que nos lleva a lugares increíbles. La Pancha ahora es un tren. Ruta 6, pasando por la pasadita. Pasando por Mamuel Choique, otro pueblito a orillas de las vías del Trochita. Otro pueblito que unía las vías del Trochita, Ojos de Agua. El andén, se escucha el generador, son pueblos que no deben tener electricidad. Muy hermoso, qué lindo. Qué lindo de haber sido cuando el tren pasaba por acá. Le daba otra vida al pueblo. Qué linda la época ferroviaria. Me imagino acá a la gente esperando que llegara la trochita. En el 2020 parece que esto es todo muy nuevo, pero cerrado. Había una placa de inauguración de obra en el 2020, se ve todo muy nuevo, muy impecable, mesas, sillitas, proveeduría, sanitarios, el andén, todo nuevísimo, pero todo cerrado. La Pancha. Bueno, la entrada también estaba cerrada, salté la tranquera. Nos vamos de Ojos de Agua. No, por acá no funciona porque está la vía llena de pasto. No, qué pena, ¿no? A mi derecha, planta procesadora de diatomea. Ruta 6, subimos a la 23, nacional. Nacional 23. Y acá se ve la cantera. La Tomita hacen las piedritas sanitarias para gatos. Montañas de piedrita para gatos. Y otras cosas. Uso fertilizante, absorbente. Acá es el comienzo o el final del recorrido, por eso esta estación es tan grande. La trocha angosta termina acá, porque el recorrido sigue al mar, dice del mar a la montaña. Parque Geopaleontológico, Hadrosaurio y Abelisaurio. Bienvenidos a La Ruca. Esta casa está hecha
con 300 bolsas de cenizas. Fue construida al cumplirse un año de la erupción del volcán Puyehue. Se utilizaron botellas de plástico, neumáticos para sus ventanas y arcilla del Bajo Colorado para el revoque exterior. Es redonda la ruca. Estamos en Ingeniero Jacobacci por hacer un rico pollo al disco para la cena. Hay que cortar cebolla, morrones, papa, zanahoria y lechuga y tomate, bueno, una ensaladita para acompañar. Después les mostramos cómo queda. En un segundo todo cortadito. Acá ya está el pollo dorándose. Y ahora las verduritas. Y las papas van más tarde. Primero las papas y última las arvejas. Y después de esta riquísima cena y de pasar una noche hermosa, nos vamos del campo de Doma. ¿Cómo va esa mateada en Ingeniero Jacobacci? Cambio de vía. Buen día. Esperando el Ingeniero Jacobacci que salga el tren. Ajá. ¿Sale? ¿Sale o no sale? Todavía no vino el chofer. Este es el plato para girar la trochita. Este era el fin o el inicio del recorrido. Unas fotos y a seguir ruta. Para que no pasen las ovejas. Hay un señor que nos saluda. Claro. Departamento Cuy o Cuy. Ruta 6. Ruta 6 provincial. Río Negro. Kilómetros y kilómetros. Muy linda Venimos. ruta. Es muy linda, Ripio. Muy lindo ripio, dice acá el conductor. Y la pancha va. No se ve. Ya vamos al infinito y más allá. Buen día desde Cerro Policía. La pancha arrancó
aventura extrema entre el campo de lava. Una cantera. No sabemos qué tipo de piedra es. Si es volcánica o es otra piedra. Bajando una estación de servicio muy pintoresca con un tanque. Continuamos ruta provincial 74 Río Negro. Vamos buscando una playa blanca, arena blanca, algo así. Bueno, a preparar el mate. Tenemos varias horas de ruta. No, increíble este lugar. Paz total. Nuestra cabaña, nuestra carpa con ruedas. Una cabaña blanca más. Y bueno, comenten si les gustan estos caminitos que estamos haciendo. Así nos dan ánimo para seguir mostrándoles más. Y no se olviden de suscribirse, porque es gratis. Suscríbanse. Chao. Adiós.